Incorrecto. Somos el único programa de plataforma digital en México que defiende la vida y la familia. Conducido por los activistas Víctor Pasillas y Raúl Encinas. Juntos desenmascaran los movimientos progresistas, LGTB y proaborto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes los financian? ¿Qué grupos de poder están detrás de todos estos movimientos? Comparte esta transmisión que estamos por iniciar este programa. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en la hora en la que estés viendo este video. Sean bienvenidos a una transmisión más de este programa Políticamente Incorrecto. Hoy tenemos el gran honor y gusto de tener a un gran amigo, Agustín Laje, un gran defensor de la vida, de la familia, un gran pensador que, por cierto, queremos felicitarte aquí en Políticamente Incorrecto, Agustín, porque eres máster en filosofía. Cuando nos dijiste que te ibas a ir a estudiar, todos nos pusimos tristes porque dijimos, hijo, un año sin Agustín Laje, pero creo que las redes sociales no nos han hecho extrañarte tanto porque has estado muy activo y felicidades por ese título. Hola Víctor, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes desde España, sé que es la mañana en México y efectivamente fíjate cómo se han dado las cosas, que yo iba a estar ausente más o menos un año, pero la verdad es que ha sido un año de pura ausencia en general, no solamente mía, sino que ha sido un año en el cual la gente se ha tenido que ausentar prácticamente de su vida normal, ¿no? Entonces, son esas cosas, digamos, que uno puede dentro de todo lo malo sacar como algo bueno, que yo tenía planificado ausentarme de las conferencias, de las entrevistas, de los debates y de un montón de actividades como las giras que hemos hecho con ustedes también por México. Y la verdad es que no fue tal la ausencia porque ahora estamos en el medio de todo este despliegue de videollamadas, de entrevistas por Zoom, de conferencias por internet, por redes sociales, así que la verdad es que me siento bastante presente. Muy presente, más presente que nunca también, Agustín. Estamos inmersos en todo esto, te mantienes al día, por supuesto. Estamos ante este gran monstruo, Agustín, que se llama Nuevo Orden Mundial. Este monstruo que pretende imponer falsos nuevos derechos humanos y hoy más que nunca ante esta pandemia sembrada, ante esta pandemia utilizada por este nuevo orden mundial, ¿cómo es que se están acelerando en nuestros países la presión para imponer falsos derechos concebidos en los sótanos oscuros de este nuevo orden mundial? Y la presión ya es muy visible. Vemos a una ONU, a una OMS, a un Fondo Monetario Internacional, utilizando palabras desesperadas. En México, la ONU, por el PIN parental que se ha tropicalizado, ha dicho la ONU que los padres son un impedimento, han utilizado esa palabra, para la educación de sus hijos. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, a ver, has planteado muchos temas. Yo no estoy en condiciones de afirmar que esta pandemia haya sido sembrada o que sea algo artificial. Lo que sí se puede aseverar al respecto es que efectivamente está siendo utilizada por distintos tipos de intereses políticos.
puedo pensar en la Argentina, por ejemplo, que es mi país, aunque lo mismo también acontece en su propia manera en México, en cuanto a que, por ejemplo, para salir a las calles, el gobierno hace algunas semanas pedía descargar una aplicación en tu celular con geolocalización para saber dónde está cada quien en cada momento. Lo que yo creo fundamental como dato de la pandemia es que ha acelerado la legitimidad de una serie de técnicas y tecnologías de poder que ya existían hace tiempo en el mundo, que ya se aplicaban regularmente para el control poblacional en países totalitarios y en estados totalitarios como el chino, por ejemplo, pero que en Occidente todavía difícilmente podían aplicarse y ponerse en práctica a plena luz del día. Por ejemplo, el Big Data, el cruce de datos a través de Big Data y de seguimiento de actividad en redes sociales. Eso se hacía, por ejemplo, para desbaratar, digamos, organizaciones armadas, narcotráfico, mafia, crimen organizado, ese tipo de organizaciones que, bueno, era factible tecnológicamente y legítimamente, además, legítimamente ingresar en sus comunicaciones cibernéticas y de esa forma poder hacerles una serie de espionajes para desbaratar esos, digamos, núcleos de crimen organizado. Ahora, lo curioso es que esta pandemia nos ha puesto a todos en el sitio, digamos, que antes solamente algunos padecían, que es el sitio del criminal organizado prácticamente, ¿no? Porque ya sabemos que, por ejemplo, en Argentina el gobierno se sintió con la legitimidad, digamos, de avisar públicamente que iba a instalar ciberpatrullajes, es decir, policías de Internet, para saber qué estaba haciendo cada quien, qué estaba diciendo cada uno. Este tipo, digamos, de avances del Estado sobre la vida, ya no solamente real de las personas, sino online de las personas, es algo bastante novedoso para nuestros países y a mí lo que me asusta es que, digamos, la gente lo esté normalizando tan rápidamente. Esto de la nueva normalidad que vos has mencionado sobre nuevos conceptos, nuevos términos, nuevas palabras, esto de la nueva normalidad es la respuesta a una pregunta que nadie hizo, que es cómo va a ser digamos, ¿cuándo podemos volver a la normalidad? Y nos han dicho, no, no vamos a volver a ninguna normalidad, sino que tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad que no tiene vuelta atrás, ¿no? Ahora, respecto a falsos derechos, bueno, eso en todo caso, digamos, no tiene que ver directamente con la pandemia, sino que en todo caso la pandemia ha ayudado a desconcentrar a la población, desconcentrar a la gente que estaba resistiendo a las agendas ideológicas de moda. Mientras tanto iban pasando todas estas leyes, decretos, órdenes del Estado en general, normas del Estado en general, como por ejemplo, bueno, las compras de abortivos en masa en Argentina de hace algunas semanas nada más, como por ejemplo una ley trans en Argentina para niños, en el norte de la Argentina también que tuvo lugar hace algunas semanas, en México ustedes tuvieron también sus episodios, entonces digamos que el efecto de la pandemia ha sido, yo creo, adormecer a gente que en otro contexto hubiese salido a calles a marchar, ¿no? Sí, así es. Ahorita que tú mencionas, Raúl, este tema pues, de la pandemia, hoy vivimos, pues, tiempos donde el Estado tiene control total, ¿no?, sobre el pueblo, debido, pues, a esta pandemia. Te cuento acá, Agustín, en Hermosillo, el gobierno municipal nos da libre tránsito solamente de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Vivimos prácticamente en prisión domiciliaria aceptada, ¿no? Por todos nosotros, por temor a morir a una causa, pues, de este famoso virus, ¿no? Dejamos de lado las más de 100,000 muertes solamente aquí en México, producto de la diabetes, a comparación de las 25,000 muertes que llevamos ahorita por coronavirus aquí en México, ¿no? Que por cierto, no veo tan preocupados a la población por dejar de tomar bebidas azucaradas o cuidar su alimentación para disminuir el riesgo de mortalidad por causas provocadas por la diabetes, ¿no? Existen pues innumerables maneras de que podamos nosotros morir en un riesgo total ahí en la calle, que son más recurrentes que este problema, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes respecto a este confinamiento que nos está imponiendo pues el gobierno en todos los aspectos en todo el mundo, ¿no? Mira, yo creo que, digamos, esta pandemia tiene un efecto psicológico social en el sentido de que la gente siente que tiene exactamente las mismas probabilidades de morir que su vecino.
Eso es lo distintivo de todo esto a nivel psicología de masas, te diría. Claro, los riesgos de morir siempre están, es decir, yo puedo salir de ahora acá, irme a mi casa, cruzar mal la calle y me pisa un auto y me muero. O mañana me puede dar un infarto, no lo sé, de la misma forma que ustedes. Pero nosotros no estamos habitualmente haciendo esos cálculos, por lo menos no conscientemente. Es decir, si hiciéramos esos cálculos permanentemente, no podríamos salir de nuestros hogares. Ahora, curiosamente, no estamos saliendo de nuestros hogares porque ahora estamos de alguna forma impelidos a hacer este tipo de cálculo. Yo tengo la misma, digamos, todos tenemos la misma suerte en cuanto a las posibilidades de contagiarnos de este virus, y este virus nos puede matar a todos. Entonces, tanto así que podemos ver en las noticias, no sé, la farándula de Hollywood y ver a los famosos también enfermos, podemos ver a primeros ministros de países del primer mundo también enfermos. Entonces, claro, si a ellos les pasa, ¿cómo no me va a pasar a mí? Mejor me quedo debajo de la cama, escondido, ¿no? Mientras de alguna forma divinizo a los políticos, divinizo al Estado, y mi única calma psicológica es empezar a concebir a ese político que maneja esa maquinaria estatal casi como un semidios, ¿no? Que es lo que en general está pasando en muchos países, en los cuales empieza la sociedad a descansar en sus esperanzas respecto del poder de la política y de los estados. En dos sentidos, en el sentido de la omnisciencia y en el sentido de la omnipotencia. Es decir, se supone que Dios todo lo puede, es omnipotente. Hoy nosotros, o mucha gente, yo no, lógicamente, pero mucha gente está concibiendo que el Estado todo lo puede, y que si acá hay un salvador potencial para esta situación pandémica, eso es precisamente el Estado, que es el que todo lo puede. Y en cuanto a la omnisciencia, vos fíjate que la omnisciencia significaría el que todo lo sabe, ¿no? O sea, omnisciencia es saberlo todo. Nosotros ese atributo se lo concedemos a Dios y entendemos que Dios todo lo sabe. Ahora, ese atributo se lo estamos empezando a conceder también a los políticos y a los estados. Fíjate vos lo que ha pasado con esta cuestión de las fake news, por ejemplo, ¿no? En las cuales los estados se arrogan la facultad y la legitimidad para decir qué es verdadero y qué es falso, cuando desde el siglo XVI a esta parte no ha habido mentiroso más peligroso en la historia de todos estos siglos que el Estado moderno. ¿Qué más mentiroso que un político? Díganme ustedes. Es decir, ¿quién puede confiar realmente en la honestidad de los políticos de su país? Yo no me animaría a poner las manos en el fuego por ningún político de mi país, y supongo que ustedes tampoco por los políticos de México. Y digo, y ahora les concedemos la facultad de que ellos sean los que diriman lo que es verdadero de lo que es falso. Le vamos a dar ese poder, le vamos a dar el poder para discriminar lo verdadero de lo falso. A mí me parece, digamos, que estamos encaminados a un totalitarismo. Las condiciones, digamos, sociales, psicológicas, sociológicas, politológicas, económicas también están configurándose de forma que el control total es hoy factible, no solamente, como dije anteriormente, en un sentido técnico, tecnológico, sino también en un sentido psicológico, porque estamos todos reclamando este control sobre nuestras vidas. Queremos seguridad, no queremos libertad. En la dicotomía seguridad-libertad queremos seguridad, queremos que el Estado asegure nuestra salud. No nos importa entregar nuestra libertad, no nos importa entregar nuestra propiedad, no nos importa entregar a nuestras familias, queremos simplemente que el Estado, que todo lo sabe y todo lo puede, nos salve. Psicológicamente, sociológicamente, politológicamente, estamos totalmente entregados hoy a los brazos de ese Estado, y es terrible porque, digamos, pueden hacer hoy en día con nosotros lo que se les dé la regalada gana, digamos, ¿no? Ese estado, Agustín, que actualmente estamos viviendo este mes de este lobby que está presionando por los falsos derechos, y hemos visto imágenes, por ejemplo, en Argentina, izarse una bandera multicolor en una plaza y bajada por gente del ejército o ex pertenecientes al ejército. En Perú, la Suprema Corte, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a señalar sobre los matrimonios genéricos. En Hermosillo, la presidenta municipal autorizó se iluminara de forma multicolor. Estos gobiernos que también están aprovechando este momento de pasividad, quizá de no poder salir en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que le ha parado el alto a estos grupos, estos lobbies de presión, pero siguen haciendo estos gobiernos
el intento de imponer el matrimonio genérico, las infancias trans, decía nuestra secretaria de Gobernación. ¿Qué tanto le estamos dejando el espacio a este mismo gobierno que quiere curarnos, dice, de la pandemia, las manos libres para imponer estos falsos derechos? Mira, vos fijate, por ejemplo, lo que pasó ayer, digamos, con este tema de la bandera homosexual, ¿no? O digamos LGBT, yo ya no sé cómo llamarle, porque, digamos, cambia de nombre cada mes cambia de nombre, entonces estar actualizado con las siglas es casi una tarea titánica, ¿no? Entonces, la bandera, no sé, LGTTBQI+, creo que más o menos así sería yo suficientemente diverso a la hora de hablar de la bandera de la diversidad, ¿no? Que dicho sea de paso, no es bandera de la diversidad en absoluto, porque la diversidad es algo mucho más rico que con quién te querés acostar y con quién no. La diversidad también involucra la diversidad de opiniones, de pensamientos, de concepciones de la vida, de concepciones religiosas, de concepciones sobre el mundo, de culturas. La diversidad es algo mucho más rico que si tenés deseo sexual por un tipo de sexo o por el otro tipo de sexo, ¿no? O sea, eso es un absurdo. Y vos fíjate que la bandera de la diversidad, o la bandera, mejor dicho, LGBTQI+, es todo lo contrario de la diversidad, porque cuando uno, digamos, trata de enunciar alguna crítica para con los intereses ideológicos del lobby, de inmediato todo lo que ellos llamaban diversidad se convierte en autoritarismo visible para todo el mundo. Te voy a poner un ejemplo. Yo ayer hice una publicación sobre los veteranos de la guerra de Malvinas, que vos bien introducías. Ayer quitaron del mástil la bandera LGBTQI+, y volvieron a izar la bandera argentina. En Argentina, digamos, es ilegal hacer tal cosa. Es ilegal izar otras banderas, ¿ok? Los veteranos de guerra que han ofrendado su vida, digamos, por la patria argentina, ven de un día para otro bajarse la bandera por la cual ellos pusieron el cuerpo en una guerra contra Inglaterra, ¿ok? Del año 1982, y en su lugar ver, digamos, este trapo que representa, digamos, algo tan frívolo como con quién te gusta ir a la cama. Es un problema tuyo. Es como que a mí se me ocurra bajar la bandera de México y poner en lugar de la bandera de México la bandera de un club de fútbol. Sí, yo puedo tener amor por mi club de fútbol, puedo tener una identificación por el club de fútbol, pero ponela en tu casa, deja de molestar a la gente, ¿ok? ¿Por qué, digamos, la diversidad tiene límites tan inmediatos? Apenas uno escapa del terreno de la sexualidad, la diversidad se hace añicos. Yo hice una publicación sobre esto en Instagram y empezaron, a los 5 minutos nada más, empezaron a bombardearme las denuncias en masa. Y la red social me avisa que, bueno, cuidado, ¿no? O sea, te estamos advirtiendo, toma alguna medida porque te estamos advirtiendo que las denuncias en masa nos van a obligar a hacer algo que queremos hacer de alguna forma, que es bajarte la publicación y eventualmente bloquear tu cuenta, que es lo que suelen hacer, ¿no? Entonces yo tuve que modificar todo el texto que yo había puesto en ese posteo y avisé, el texto ahora está censurado porque los paladines de la diversidad no toleran ninguna diversidad que no quepa dentro del estrechísimo marco de las orientaciones sexuales y las identidades sexuales. Entonces yo digo, ¿esa es la diversidad de la bandera LGBT? ¿Qué pobre diversidad? Qué pobre diversidad. Y si la diversidad, digo, sexual necesita una bandera, y uno necesita identificarse con una bandera por el gusto sexual que lo caracteriza, qué pobre psicología, ¿no? Es decir, qué pobre psicología aquella que necesita identificarse con una bandera en función de con quién se quiere ir a la cama. Pero bueno, estas cosas no se pueden decir. De hecho, no sé si este video va a resistir a Facebook, ¿no? O sea, si Facebook va a resistir este video, mejor dicho. Aquí es políticamente... Nos acaban de censurar hace unos días. No me extraña, no me extraña. Somos políticamente incorrectos. Y sí, pero viste, bueno, ahí tenés, digamos, una palabra que es muy,
muy interesante. En un mundo realmente diverso no tendría ningún sentido hablar de incorrección política, porque las distintas posturas políticas, digamos, tendrían una legitimidad a la hora del discurso público que les permitiría por lo menos estar en una situación de equilibrio cultural en el debate público, de equilibrio en cuanto al acceso y a la posibilidad de desplegar la opinión. Ahora, hay opiniones políticamente incorrectas porque hay dispositivos de represión de esa opinión. Esos dispositivos son relativamente sutiles, como por ejemplo la censura en redes sociales. Después hay otros dispositivos que son un poco más, digamos, severos, como la represión estatal. Es decir, en México ustedes tienen un órgano dispuesto a reprimir estatalmente opiniones políticamente incorrectas, como por ejemplo la CONAPRED, ¿no? La CONAPRED es un Ya se ha órgano hablado mexicano. de la CONAPRED. En efecto, a ver, Ya se ha hablado. Incluso el presidente de México señaló que no sabía que existía, aunque él sabe, se tomó la foto con las del trapo verde en noviembre del año pasado, y de cierta manera ha dicho que debería de desaparecer, bueno, no desaparecer, que la tome la Secretaría de Gobernación, tomada por una progresista pro aborto, pro matrimonios genéricos, pro falsos derechos, que es Olga Sánchez Cordero. Bueno, a ver, a mí no me extraña que el presidente de México no lo sepa porque en general sabe muy pocas cosas por lo que uno puede ver, ¿no? Yo tuve una experiencia con APRED nada agradable. A ver, en Querétaro, por ejemplo, burócratas de CONAPRED vinieron en calidad de policías ideológicos a una conferencia que yo estaba dando, o que yo iba a dar, mejor dicho, y antes de empezar con la conferencia nos trajeron unos documentos que nos pidieron firmar para hacernos conocer que nosotros potencialmente estaríamos violando la ley mexicana si decíamos tal o cual cosa en esa conferencia. Obviamente que todo, digamos, de forma muy genérica, muy versátil, muy abierta a posibles interpretaciones radicalmente opuestas, como por ejemplo, nos decían, bueno, usted puede cometer un discurso de odio que violenta la ley mexicana si usted hiere la sensibilidad de las minorías. O sea, tan amplio como eso, digamos. Digamos, no se puede operativizar. Yo no puedo decir, listo, entendí qué es lo que no tengo que decir. No, lo ponen justamente tan amplio, tan flexible para después ellos castigarte como ellos quieran, totalmente ¿Y subjetivo. lo firmaste, Entonces, Agustín? sí. ¿Y lo firmaste? Claro, lo firmé, me lo quedé y se lo enseñó Había de al valer público. algo. De hecho, hay un video que está en mi canal de YouTube de ese episodio, porque yo se lo enseño al público antes de empezar la charla. Les digo, bueno, perdón que hemos empezado tarde, lo que ocurre es que vinieron burócratas de CONAPRED, explico qué es CONAPRED, y me pidieron que firmara esto para dar, digamos, como forma de intimidarme, diciéndome que yo estaba violentando la ley mexicana por dar esta conferencia. Ahora, yo voy a dar la conferencia igual como siempre la he dado, me importa un pito, y acá están los dos burócratas, así que le vamos a dar un fuerte aplauso por su intolerancia. Entonces todo el público, digamos, enervado, ¿no? En Argentina yo tengo también denuncias en INADI, por ejemplo, que es la CONAPRED Argentina. Entonces vos fijate cómo, digamos, la diversidad, en verdad, otra vez, vuelvo a lo mismo, es una diversidad que se agota en el reducido espacio de lo sexual y cuando querés salirte de ese espacio ya no existe diversidad en absoluto. Nosotros estamos midiendo constantemente nuestras palabras, nosotros estamos haciendo este programa ahora sabiendo que es muy factible que lo terminen bajando. A ustedes ya lo han censurado anteriormente, a mí me han censurado muchas veces, a mí me acaban de hackear hace un par de días, sin ir más lejos, mi página de Facebook. Yo tengo denuncias en muchos estados por las conferencias que doy. Entonces digo, ¿realmente vivimos la diversidad o nos han hecho creer que vivimos la diversidad porque hay una banderita multicolor que representa psicológicamente a aquellos que necesitan sentirse orgullosos por con quien se quieren acostar? Es una locura. Sí, exacto. A mí me gustaría mucho meternos en un tema que es el conservadurismo, ¿no? Ahorita que mencionábamos también al presidente, actualmente hay bastantes prejuicios y pues desconocimiento, ¿no? Sobre el conservadurismo y los conservadores. Acá en México, pues gran parte de la población, al momento de escuchar la palabra conservador, se viene a la mente una connotación negativa, ¿no? Puesto que el presidente
pues es de izquierda y pues es quien gobierna México, pues encargado de crear un descontento en la sociedad y generar un odio, ¿no? Con el término, pues sin saber realmente qué es el conservadurismo, sin saber que es una actitud de la persona, ¿no? A mí me gustaría mucho saber tu opinión sobre ese tema, porque creo que es muy importante, porque la gente como que le empieza a tener también temor a ese concepto, ¿no? Bueno, a ver, digamos que a mí no me llama la atención que haya mala publicidad respecto del término conservador, porque digamos, en un mundo posmoderno, como lo suelen caracterizar, lo que se vive es precisamente una aceleración del tiempo y una, difuminación del espacio, ¿no? Entonces, nada es estable, nada es fijo, todo es líquido, diría, por ejemplo, un sociólogo como Bauman, ¿no? Todo es efímero. No hay realmente arraigo ni en un lugar, ni en un momento, ni en una institución, ni en un afecto. Todo pasa muy fugazmente, muy efímeramente, nada tiene un sentido profundo. La vida carece de sentido, es el reino del nihilismo, digamos, es el advenimiento del nihilismo, como diría Nietzsche. Yo, digamos, creo que por eso la palabra conservador en tiempos donde el propio sistema hace que nada sea conservable, es una palabra que es difícil de poder reivindicar frente a la gente en general. Es una palabra que suena antipática. La gente no quiere conservar su celular, la gente quiere el nuevo celular. La gente no quiere conservar su automóvil, la gente quiere el último automóvil. La gente no quiere conservar, digamos, qué sé yo, su laptop. La gente quiere la última Mac. Entonces, todo eso que vivimos en el mundo de lo tecnológico, en el cual hay, digamos, un crecimiento exponencial de las capacidades tecnológicas, y vivimos aparte en un mundo donde estamos completamente mezclados con la técnica, lo traspolamos al mundo de la moral, de los valores, de los afectos, de las instituciones, y pensamos que, bueno, que todo lo nuevo también necesariamente es mejor que lo anterior. Así como el iPhone, no sé, el iPhone 10 es mejor que el 9 y el iPhone 9 es mejor que el 8, entendemos que los valores de hoy son mejor que los de ayer. Esto no necesariamente es así. En el terreno de los valores, en el terreno de lo moral, en el terreno del arte, en el terreno de la estética, en el terreno de la filosofía, en el terreno de los afectos, no necesariamente lo más nuevo es mejor que lo anterior. Si yo les dijera a ustedes, vamos a hacer una prueba que me gusta mucho, que alguna vez se la escuché a Nicolás Márquez y desde entonces me quedó grabada. Si yo les dijera a ustedes, bueno, a ver, vamos a hacer esta prueba, y también a la gente que está del otro lado mirando. Yo tengo dos celulares, dos teléfonos móviles acá, dos, ¿ok? Ustedes no saben nada de esos teléfonos móviles. Solamente saben que uno fue fabricado en el año 2020 y el otro fue fabricado en el año 2010. Los separa una década. Y yo les digo, bueno, elijan uno. Yo les voy a regalar uno de los dos. Ustedes solamente tienen esos datos. Uno es del año 2020 y otro es del año 2010. ¿Cuál escogerían? Racionalmente, ¿cuál escogen? 2020. Más nuevo. Y bueno, claro, porque la tecnología se comporta de esa forma. Es muy probable, es casi certero que lo más nuevo sea mejor que lo anterior, en términos tecnológicos. Ahora, si yo les digo, bueno, a ver, yo tengo dos libros acá, les voy a regalar uno. Puede ser un libro, digamos, no sé, del año 2020 y un libro del siglo, no sé, 3 o 4 antes de Cristo. ¿Cuál eligen? Y ahí ya no es tan fácil, ¿no? Ya no es tan simple. De hecho, es muy probable que elijan algo del año 2020 que sea una porquería y se pierdan de leer la Política de Aristóteles o Ética a Nicómaco o la República de Platón, ¿no? Por decir algo. Entonces, ya en el mundo de las ideas ya no hay un comportamiento lineal. Ahora, ¿qué pasa? Al conservador se lo acusa de retrasar a la sociedad. Claro, el tipo quiere conservar porque quiere retrasarnos en el tiempo. Como si yo quisiera, por ejemplo, que Apple no sacara el nuevo iPhone este año porque quiero seguir viviendo con el iPhone 6.
Entonces, eso obviamente es falaz. Es falaz porque están dando por sentado que en el mundo de los valores, las ideas, los afectos, las instituciones, hay un comportamiento lineal, hay un progreso indefectible como ocurre en el mundo de la tecnología. Frente a esto, insisto, ha habido una muy mala publicidad para los conservadores. Ahora, ¿qué es ser conservador en todo caso? Yo creo que ser conservador es más que una ideología política, es, digamos, una sensibilidad, es una actitud. Es entender que la vida tiene cosas muy buenas que no han sido creadas por vos, que no han sido creadas ni siquiera por tu generación, sino que tu propia generación le debe a generaciones anteriores un montón de condiciones sociológicas, politológicas, psicosociales, técnicas tecnológicas, sin las cuales la vida no sería hoy tan bella como es. Entonces, el conservador quiere conservar esos fundamentos del orden que él encuentra no en su presente inmediato, sino que los encuentra en una historia, digamos, de distintas generaciones. Había una frase muy, muy famosa, digamos, que se usaba sobre todo durante la Edad Media, que era que somos enanos trepados en hombros de gigantes, ¿no? De alguna forma, para el conservador, somos enanos que estamos subidos a hombros de gigantes. Y esos gigantes es todo el esfuerzo cultural, digamos, de una civilización que se ha construido al calor de, digamos, órdenes espontáneos, frente al cual el progresista que dice, no, esto tenemos que dar por tierra con esto, necesitamos nosotros ser los constructores, los ingenieros de un orden que a nosotros nos resulte apetecible. Y el conservador que dice frente a esto, no, si vos querés hacer eso, vas a terminar, digamos, de alguna forma, estropeando la maquinaria de la civilización, porque la maquinaria de la civilización no está sostenida únicamente por una racionalidad técnica abstracta, sino que está sostenida por un conjunto de experiencias que incluso van mucho más allá de lo racional, experiencias políticas, experiencias estéticas, experiencias religiosas, digamos, experiencias históricas que son irreductibles a lo racional. Entonces, el conservador quiere conservar los pilares de su civilización. Y yo creo que así habría que entenderlo esto, más como una sensibilidad frente a la vida que como una ideología política, que después tiene su deriva política todo esto, por supuesto que la tiene, conservar ciertas instituciones, por ejemplo. Ahora, yo creo que en la raíz uno puede encontrarse con una sensibilidad, con una actitud frente a la vida más que con una ideología política. Y están escuchando a Agustín desde muchos países, desde Guatemala, Perú, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, por supuesto Argentina. Acaban de escribirnos de Colombia, están viendo el programa. En todo el mundo, Agustín, se están haciendo estas separaciones de progresismo o de conservar los verdaderos derechos humanos, etcétera. Vemos voces que se alzan, un Donald Trump en Estados Unidos. No será un santo el tipo, pero se está alzando en cuanto a proteger la vida, proteger quizá la familia, etcétera. Un Vladimir Putin en Rusia, un presidente o primer ministro en Polonia que ante las elecciones él ha dicho voy a proteger la familia, un primer ministro Orbán en Hungría, en Brasil, quizá acá en Latinoamérica, pero también hay presidentes que se están hincando ante el nuevo orden mundial, ante el Fondo Monetario Internacional, ante la ONU. Víctor también tenía esta pregunta, ¿no, Víctor? Sí, aquí estamos viendo en pantalla cómo antes, si tú hablabas de un nuevo orden mundial, pues eras catalogado de paranoico, ¿no? Y de conspiracionista. Fantasioso. Estás ahorita viendo imágenes donde ya abiertamente presidentes, por ejemplo, tenemos aquí el senador de México, Monreal, que dice que ante el nuevo orden mundial, México está listo para el cambio. Vemos a Rothschild, que dice que Donald Trump amenaza con destruir el nuevo orden mundial. También Evo Morales dice dentro del nuevo orden mundial algunas potencias considerarán aceptable reducir la población innecesaria, pobres, personas de la tercera edad y gente con discapacidades, ¿no? Entonces,
Estamos ya abiertos y ya francamente ellos lo están diciendo abiertamente, ¿no? Que estamos ante un nuevo orden mundial. Gracias también a lo que ahorita mencionabas, Agustín, que no necesariamente el conservador está negado a la tecnología, ¿no? Aquí lo estamos viendo, estamos aprovechando esta tecnología, tú estás desde España, nosotros estamos desde México, somos personas conservadoras y no por eso estamos limitados a un progreso, solamente estamos limitados al progreso ideológico al que pretenden imponernos, ¿no? Bueno, yo lo pondría de esta forma, digamos, el conservador no es el que está en contra del cambio, sino que el que es prudente frente al cambio, el que es humilde frente a las posibilidades del cambio, el que no es entusiasma. El que no se entusiasma simplemente con la novedad, sino que quiere saber de qué se trata esa novedad. Hay gente que realmente, porque es algo novedoso, piensa que ya es algo bueno, ha hecho esa ecuación de forma inconsciente, entonces ya equipara lo nuevo con lo bueno. Entonces todo lo nuevo necesariamente es bueno. Bueno, la bandera, digamos, LGBTQI+, es una bandera nueva, es más nueva que la bandera argentina o que la bandera mexicana, por lo tanto debe ser mejor, ¿no? Entonces, fíjate que cómo se va aplicando a distintas situaciones que vivimos todos los días. Esto lo hemos vivido ayer, ¿no? Yo te diría, el conservador es humilde frente al cambio, es humilde frente a sus posibilidades de conducir un cambio social, es humilde frente a las posibilidades de la política de crear órdenes racionales, es prudente, desconfía de los ingenieros sociales, por eso no está en contra del cambio, sino que está en contra de los cambios que son producto de ingeniería social, que es todo esto que estamos viviendo ahora, es pura ingeniería social. Fíjate simplemente cómo están financiados estos lobbies. Fíjate el poder político que tienen instituciones de máxima relevancia como ONU, estos lobbies. Entonces, el conservador es reacio al cambio ingenieril, saluda el cambio espontáneo, la, digamos, evolución espontánea de una sociedad. Y digamos, sobre el tema del orden mundial, que vos lo pones muy bien, hay gente que le espanta mucho esa palabra, yo nunca entendí por qué. Es una palabra, digamos, propia de una, digamos, es propia de las relaciones internacionales. Es propia del estudio de las relaciones internacionales. Órdenes mundiales ha habido siempre. ¿Qué es un orden mundial? Bueno, una configuración de potencias, intereses, reglas de juego que se dan en el concierto internacional, en el concierto de las naciones, como se lo solía llamar. Eso es un orden mundial. Órdenes mundiales han existido siempre. Por ejemplo, a ver, hay un orden mundial que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Hay un orden mundial que es distinto, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Hay otro orden mundial que tiene que ver, por ejemplo, con digamos, con la posguerra y con la Guerra Fría. Por ejemplo, aquel orden mundial, todos sabemos muy bien, se lo llamaba un orden bipolar, porque tenías a la Unión Soviética por un lado y a Estados Unidos por el otro, disputándose una Guerra Fría. Eso era un orden bipolar mundial, un orden mundial bipolar que modifica su estructura en el año 89, cuando se cae el muro de Berlín, y 2 años después ya la Unión Soviética se desploma por completo y pasa a ser un mundo unipolar, un orden mundial unipolar, con Estados Unidos a la cabeza, que vuelve a cambiar, sin embargo, en el año 2001, con el derrumbe de las Torres Gemelas, que pasa a ver un mundo multipolar, ya no solamente Estados Unidos, sino también tenés la Unión Europea, tenés los intereses de Rusia, tenés a China, los tigres asiáticos, ¿no? Entonces, y ahora tenemos, evidentemente, estamos viviendo la configuración de un nuevo orden mundial. El orden mundial es el de la nueva normalidad, de alguna forma, es el orden en el cual se están disputando el modelo del Estado-Nación con el modelo globalista, encarnado en este momento en las figuras de, digamos, ONU y OMS, digamos, que son las dos figuras más importantes del orden global, y las ONGs tipo Ford, Rockefeller o Open Society de George Soros, frente a, por ejemplo, la imagen de Donald Trump, frente al caso de Víctor Orbán, un país, digamos, un poco más chico, ¿no? En su importancia geopolítica, bueno, frente a partidos también, como puede ser en España Vox, por ejemplo. Entonces, hay en este momento una disputa que se está dando en el marco de un nuevo orden mundial, sin lugar a dudas. Entonces, no hay que demonizar la palabra en sí misma. Orden mundial es una categoría de las relaciones internacionales.
Sí, por Pero supuesto. últimamente lo están utilizando para implantarnos estos falsos derechos en esta deconstrucción, como ellos le llaman en los documentos de la ONU, el lenguaje, Agustín. Están utilizando el lenguaje como el libre desarrollo de su personalidad para imponer la homosexualidad desde niños. Están utilizando lenguajes de este tipo para imponer el aborto por el libre desarrollo de su sexualidad, etcétera. Es la deconstrucción que se está utilizando y que nos obligan a utilizar ese lenguaje en los distintos países del mundo. Nos están viendo, hay una diversidad ahorita, nos están viendo en Paraguay también, Bolivia, El Salvador, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, y nos obligan a utilizar este lenguaje. Mira, ellos se dieron cuenta sobre todo en el año 1974. En el año 74 se dio la primera conferencia internacional de población de la ONU en Bucarest. Fue una conferencia que fracasó. Fue una conferencia que intentó llevar estas políticas de control natal, sobre todo a los países del tercer mundo, a los países como los nuestros, Argentina, México, países africanos, etcétera. Y Argentina y México tuvieron un rol muy importante porque denunciaron imperialismo cultural, imperialismo natal en esas políticas de la ONU. Entonces fracasó esa primera conferencia internacional. Ese mismo año va a aparecer hacia fin de año el famoso Memo 200, que es el memorándum de Kissinger. Digamos, el famoso informe Kissinger del año 74 destinado al presidente Nixon en los Estados Unidos. En ese informe, Kissinger le va a decir a Nixon y le va a decir también al jefe de la AID, es decir, la Agencia de Ayuda Internacional, que es una agencia con la cual Estados Unidos compra en otros países políticas públicas, básicamente, les va a decir, para no fracasar en esto que queremos hacer, que es controlar la natalidad de los países pobres, porque tenemos peligro de sobrepoblación que va a afectar los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos y de otros países ricos también, necesitamos evitar a toda costa que esto sea percibido como coerción. Necesitamos presentarlo en clave de derechos. Necesitamos modificar el lenguaje tal como lo estamos presentando hoy. Claro, el tipo venía del fracaso de hacía unos meses en Bucarest, y entonces él ahí va a decir, tenemos que empezar a hablar en otros términos, tenemos que empezar a hablar de derechos reproductivos, derechos a escoger el espaciamiento de los nacimientos, ya no derecho a aborto, por ejemplo, sino derecho a escoger cuándo ser madre, y eso no involucra simplemente la anticoncepción, sino que involucra también, por ejemplo, a que si vos tenés el derecho a escoger cuándo sos madre y ya estás embarazada, podrías asesinar al niño en gestación. Entonces, todo esto se esconde a través de nuevas palabras talismánicas, digamos, palabras que fascinan, palabras que confunden, palabras que pervierten el significado real de lo que dicen, pero palabras que tienen un gran éxito político. Y gran parte del éxito cultural de estas agendas ha sido, digamos, modificar nuestra realidad, o mejor dicho, la percepción de la realidad conforme a esas nuevas palabras. Agustín, muchísimas gracias. Sabemos que tienes ahorita otra videoconferencia. No queremos robarte más tiempo, queremos agradecer a toda la gente que se conectó. Esta entrevista la vamos a retransmitir, se va a quedar grabada las dos pláticas, pero muchísimas gracias. Queremos agradecerte, Agustín Laje, pues tener esta conversación contigo, ¿no? Personas como tú hay pocas, y tenemos el gran gusto de poder tenerte en el programa, y ya por segunda ocasión, esperemos que sean por más ocasiones, y un abrazo, felicitaciones de nueva cuenta por concluir tus estudios. Bueno, Víctor. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación al programa y felicitaciones por lo que están haciendo. Saludos a todos los grandes amigos de Poder Sonar a Movimiento. Ojalá que próximamente podamos hacer algunas travesuras más por México, ya de forma presencial, ¿no? Así que felicitaciones a ustedes. Es un gusto, como siempre, hablar con ustedes y gracias por todo lo que hacen, de verdad. Un abrazo grande. Hoy tuvimos una gran diversidad de muchísimas naciones en el mundo
Gracias por esta diversidad en la cual políticamente incorrecto platicando con un grande, Agustín Laje. Muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Hasta la próxima.